Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Nahum 1, 2 y 3 lo leemos unidos en voz alta. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y hermanos, no tendrá, dice aquí, por inocente al culpable. La Biblia nos establece, hermanos, el celo de Dios. Si hay algo que Dios rechaza es el pecado. Dios es un Dios celoso, que como lo dice aquí, no tiene por inocente al culpable. Dios es un Dios celoso que no tiene por inocente al culpable, pero en ese glorioso principio, hermanos, se muestra el amor también, la gracia, el favor, la misericordia, pero sobre todo la paciencia de Dios. Nosotros recordamos, y el apóstol Pablo lo dice, nuestros padres nos disciplinaban. Ahora tristemente han cambiado las cosas, ¿verdad? En la educación infantil ya no se les dicen que no hay que pegarles, que no hay que... Bueno, el abuso es malo siempre. Eso es obvio. El maltrato infantil el maltrato a los niños es algo triste y lamentable que no debe existir jamás. Pero una buena nalgada cuando el chamaco se ha portado mal, que se lo merece. Una buena reprensión. Ahora dicen que no hay ni que regañarlos porque se van a traumar. No, y por eso las cárceles están cada día más llenas. En Estados Unidos están bien locos. Sacaron la oración y la lectura de la Biblia de las escuelas. Ahora está prohibido en Estados Unidos orar y leer la Biblia en los Estados Unidos, en los niños. Pero está permitido y hasta fomentado el orar y leer en la cárcel. ¿De qué sirve ya? Que regresen a sus orígenes. Que vuelvan a meter a esos niños la oración y la lectura de la Biblia, y va a haber menos hombres en la cárcel el día de mañana. Pero no lo quieren hacer, allá ellos. El apóstol Pablo dice: nuestros padres nos veneraban, a quienes veneramos nos disciplinaban. ¿Alguno de ustedes podría identificar a su papá o a su mamá como el cinturón más rápido del oeste? ¿Me entienden? ¿Cuántos me entienden lo que quise preguntar? Levanten la mano los que me entendieron. Parecía que el papá o la mamá andaba nomás atrás, ¿verdad? Y nosotros nos vimos y hacíamos la maldad, y cuando sentíamos, ¡pum! No estaba. Rápido el cinturonazo más rápido del oeste. Por amor nos disciplinan, dice el apóstol. Nuestro Dios es amor. Si Dios aborrece tanto el pecado, hermanos, podríamos entonces nosotros preguntar: ¿por qué seguimos vivos? El hombre está tan equivocado, tiene ideas y conceptos tan equivocados en cuanto al favor de Dios.
confunden la paciencia de Dios. Confunden esa paciencia que Dios ha tenido para con el hombre. Porque si no hemos sido consumidos, ha sido por su misericordia y por su paciencia. Un hermano en un canto cierta vez preguntó, bien, o decía él, bien pudo haber hecho robots, hombres de hojalata que les da cuerda y no se mete en problemas, pero nos hizo a nosotros, sabiendo que le fallaríamos, sabiendo que no cumpliríamos su ley, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su abundante misericordia, gracia y poder en nuestras vidas. El hombre confunde la paciencia de Dios. Dios conoce nuestra conducta. Dios sabe lo que hacemos. No hay nada que se ignore a sus ojos. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña. Pero a veces nosotros malinterpretamos la paciencia de Dios. El hombre malinterpreta la paciencia de Dios. Y esa paciencia que nos debe guiar a algo bueno, en nuestro concepto equivocado, lo ocupamos para lo malo. Paciencia de Dios no es solapamiento hacia el pecado. La gente dice, pequé, no me pasó nada. O muchos dicen, ay, Dios está ahí arriba, yo aquí abajo, Él en sus asuntos y yo en los míos. Confunden la paciencia de Dios. ¿Con qué, hermanos? Con el solapamiento o la indiferencia. A veces creemos que Dios no se da cuenta. A veces creemos que Dios no ve lo que nosotros hacemos. ¿Puede el hombre jugar con Dios? Lo intenta. En esa idea equivocada, creyendo que puede jugar con la paciencia de Dios. No puede el hombre, no puede jugar con la paciencia de Dios, porque Dios no es indiferente al pecado del hombre, tristemente, para nosotros. Cada vez, dice la Biblia que Dios escudriña la mente y las intenciones del corazón. Va más allá de lo que nosotros hacemos. El conocimiento de Dios es tal que va más allá de lo que nosotros podemos comprender quizá. No es que Él solape el pecado. La Escritura habla del ebrio. Tomé, nada me pasó, no sentí nada, me mordió, aquí estoy. ¿Y qué dice? Lo volveré a hacer. Y eso dice el pecador, pensando que confundiendo paciencia con indiferencia. Paciencia con solapamiento de Dios. En Números capítulo 14 dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad. El versículo 18, Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. De ningún modo, igualmente repite lo que leíamos en Nahum, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El hombre juega con Dios creyendo que Dios no lo ve pecar, creyendo que a Dios no le importa. El hombre cree que puede jugar con Dios y que Dios está más o peor aún de acuerdo con el pecado. Alguien una vez me preguntaba: ay, si Dios no quiso que yo pecara, ¿por qué no me estorbó? ¿Por qué no ponchó las llantas del carro cuando yo iba a pecar? ¿Por qué no me cayó una piedra? Porque es paciente. No lo podemos entender porque es paciente. No es porque te solapa, no es porque es indiferente ante ti. Tú le importas mucho. El hombre, nosotros le importamos mucho. Por eso nos amonesta a no pecar. Pero el hombre dice: pequé, no me pasó nada. Dios está peor aún. Dios me ayudó. No tendrá por inocente al culpable, dice aquí la Escritura. No juegues con la paciencia de Dios. No entendamos mal el concepto de paciencia. No es tolerancia o indiferencia o solapamiento. No, es paciencia. Es paciencia. A Dios no le agrada que el hombre peque. A Dios no le agrada nuestra conducta contraria a su santa y bendita voluntad. Pero nosotros vamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque no sale fuego del cielo a consumirnos de inmediatamente. Porque no sale fuego del cielo inmediatamente. Porque no sale un rayo del cielo y nos castiga. ¿Eso quieres? Pecamos, hacemos lo malo, el hombre hace lo contrario a la voluntad de Dios. No, Dios no se dio cuenta. Dios no lo ve. Y nuestra conducta viene a ser repetitiva una tras otra, jugando con Dios. No provoquemos, dice el apóstol Pablo, no provoquemos a ira a Dios. ¿Acaso somos más fuertes que Él? No. Pero qué triste, hermanos, que el hombre crea que puede jugar con Dios pecando y que Dios va a ser indiferente a su pecado. Cuando Dios aquí dice: de ningún modo Jehová tendrá por inocente al culpable. Pero creemos que podemos hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no nos morimos cuando pecamos? ¿Por qué no fuimos consumidos cuando nos apartamos a hacer lo malo? La paciencia de Dios es la respuesta a tu pecado. La paciencia de Dios es la respuesta. La paciencia de Dios es la respuesta al pecado de la humanidad. No está de acuerdo con el pecado. No quiere que el hombre peque. Pero es paciente. Pero no confundamos la paciencia de Dios con indiferencia. No confundamos la paciencia de Dios con indiferencia. No, Él lo ve. Él lo ve. Ahí está. Todo lo escudriña, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. El hombre cree que puede jugar con Dios sin provocar la ira de Dios. Porque la Biblia, cuando habla de paciencia, también habla de ira. Porque el jugar con la paciencia es una provocación a la ira de Dios. El jugar con la paciencia de Dios es una provocación a Dios. No solapará
no tendrá de ningún modo. Y cuando aquí dice la Escritura de ningún modo, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir cuando dice de ningún modo? Aquí en Números 14, cuando dice de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿qué dice? Pues de ningún modo. De ningún modo. No hay manera en la cual Dios no se dé cuenta de tu pecado. No hay ningún modo en la cual tú o yo o cualquiera que peque no provoque la ira de Dios cuando estamos haciendo lo contrario a su santa voluntad. No debemos nosotros provocar la ira de Dios al jugar ¿con qué? Con la paciencia. El hecho que Dios no nos castigue ahora no quiere decir que no habrá castigo mañana. Si el castigo vendrá mañana es porque la paciencia está retrasando el castigo de Dios. Muchos confunden la paciencia con el solapamiento. Creen que pueden jugar con Dios. Creen que pueden venir a invocar a Dios y jugar con los ídolos. Están provocando la ira de Dios. Se acercan a Dios en momento de necesidad, se alejan de Él cuando todo va bien. Están provocando la ira de Dios. Vienen y se sienten hijos de Dios, se escuchan y se sienten hijos de Dios, pero entre semanas se apartan y viven como hijos del diablo. No provoquen la ira de Dios, porque Dios de ningún modo lo tendrá por inocente. De ningún modo Dios solapará ese pecado, porque Dios solapa el pecado de alguien. Pecó la corona de su creación, Adán y Eva, ¿lo solapó? No. ¿Cuántos no pecaron? ¿Cuántos hombres? Todos le hemos fallado a Dios. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? ¿Dios solapó el pecado de alguien? No, de nadie. De nadie. La maldad de los hombres, dice Génesis 8, iba en aumento. Su pensamiento, ya no solo su acción, su pensamiento era de continuo el mal. Y el Señor dijo: yo no voy a pelear con ellos. Pues no, ¿quién puede pelear con Dios? No estamos a su altura para pelear. Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres para evitarme problemas. No halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Dios ve cuando el corazón el pensamiento es de continuo hacia lo malo, hacia lo malo. Cuando tu mente se aparta de cosas santas, del anhelo por las cosas santas, del anhelo, del pensamiento, del amor, de ese afecto puro que debe haber en cada corazón hacia Dios, se olvida uno, se aparta. Y el corazón nuestro, cuántas veces es de continuo hacia lo malo, hacia la carne, hacia el pecado. Creemos que Dios no lo ve. Sí lo ve. Y Dios se cansó y se ha cansado de lidiar con el hombre. Se ha cansado de pelear con el hombre. Ha tratado de un modo, ha tratado de otro modo, le ha hablado así, le ha hablado allá, pero el hombre siempre fracasa. Porque Dios es paciente para con nosotros. Porque Dios es paciente para con todos. No pensemos que podemos jugar con Dios. Con Dios no se juega. Con tu alma no juegues. Porque Dios no tiene de ningún modo como inocente al culpable. Si no es solapamiento, hermanos, que el hecho de que Dios no destruya es paciencia, mucho menos contentamiento. Ese es el segundo error. Muchos confunden la paciencia de Dios primero con solapamiento. A Dios no le interesa lo que yo hago. A Dios lo ve y no, somos cuates, dicen algunos. Otros dicen a Dios, si no le gusta lo que hago, o hasta dicen Dios está
de acuerdo conmigo. No. El hecho que Dios no castigue al hombre por el pecado, mucho menos es idea o señal de que Dios esté contento con el pecado del hombre, porque si hay algo que el corazón santo de Dios aborrece, ¿qué es? Mucho menos se va a contentar con el pecado. Mucho menos va a tener contentamiento cuando el hombre está pecando. No. El malo dice: Dios me bendice. El malo dice: Dios me ayuda. El malo dice: Dios está conmigo. No tengo necesidad de entregarme a Cristo. No tengo necesidad de rendirme. No renuncio a mi vida. Yo veo tanta gente tan satisfecha con su propia vida, ignorando a Dios, con una completa y espantosa renunciación de Dios, rechazo de Dios, indiferencia, una espantosa indiferencia a Dios, porque les va bien, porque un domingo van y les echan agua bendita, porque otro domingo van y les dan un pancito, porque otro domingo van y se hincan y agarran las bolitas de piedra o de lo que sea, de plástico, pero toda la semana pecando. Ah, no, Dios está conmigo. Yo hace años con mi hermano fuimos a una imprenta. No recuerdo si Rubén iba. Llegamos a una imprenta y ahí un escritor colombiano había mandado a hacer un libro y traía fotos, y nos llamó la atención que en ese libro las fotos que traía, jerarcas de la iglesia idólatra bendiciendo los laboratorios de cocaína de los principales narcotraficantes del mundo. Y no crean que curas de quinta, arzobispos, encargados de toda una nación de la iglesia idólatra, bendiciendo y echando agua bendita en los laboratorios para procesar la heroína, la cocaína, el crack y drogas destructivas. ¿Qué pensaban esos narcotraficantes? Dios está conmigo. Dios se contenta en lo que yo hago. Dios me ayuda porque mis aviones llegan a Estados Unidos y no los paran. No. Si el hombre está equivocado cuando piensa que Dios es indiferente al pecado, está más equivocado cuando piensa que Dios se contenta o se goza con el pecado. Él no se goza en la maldad. Tú no eres, decía el salmista, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no es un Dios que se goza al ver el pecado de la humanidad. Y si alguien dice: ¿por qué no nos hace nada? Porque es paciente, entiéndelo. Porque es paciente. Tú vas acá, vas allá, provocan la ira de Dios y quieres que te caiga un rayo ahí. Dios es paciente. Aquella historia tan conocida, ¿verdad? De aquel ateo que andaba de pueblo en pueblo dando conferencias que Dios no existía, y terminaba su disertación diciendo: Dios, te doy 5 minutos para que me mates. Y se sentaba ahí y decía: cuéntenle 5 minutos. Pasaban los 5 minutos y decía: ya ven, no hay Dios, no me mató. Se para un día un hermano que fue y le dice: eres un insensato, necio. Miles, millones de pecados de millones de hombres no han colmado la misericordia y la paciencia de Dios. Miles de años han pasado y tú quieres agotar en 5 minutos la maravillosa paciencia y misericordia de Dios. Qué necio eres. Pero el hombre peor si piensa que Dios se contenta con ellos, que Dios se solapa. ¿No acaso aquel inicuo perverso llegó a la muralla de Jerusalén? Vengo a destruirte, le gritó al rey Ezequías. Vengo a tomar esta ciudad.
¿Y qué crees que vengo solo? No, Dios está conmigo. Dios me mandó. No creas que yo nomás vengo así porque sí. Dios está conmigo. Y muchos creen que porque llevan su crucesota andan pecando y haciendo lo malo, y creen que Dios está con ellos y se contenta en la maldad. Tú no eres un Dios que se contenta en la maldad, que se complace. ¿Tú crees que Dios está de acuerdo contigo cuando estás faltando? ¿Tú crees que Dios está de acuerdo con nosotros cuando violamos su palabra? No me hace nada, no me pasa nada. Es paciente, entiéndelo, es paciente con todos. No provoques entonces que esa paciencia se agote. ¿La paciencia de Dios tendrá un límite, hermanos? Perdón. ¿La paciencia de Dios tendrá un límite? Algunos dicen que sí, alguien dice que no. Yo digo que no. Porque Dios es eterno, ¿verdad? Su amor es eterno. Su misericordia es eterna. Su gracia es eterna. Entonces su paciencia es. La paciencia de Dios es eterna, sí, pero tú y yo no. Ahí es donde se acaba. Punto. Sí. Sí. ¿Me entendieron? Pues Él va a seguir siendo paciente, porque Él va a vivir por los siglos de los siglos. Él es Dios eterno, bendito sea su nombre. Pero tú y yo no. Tú y yo no. Tú y yo vamos aquí de paso. A lo mejor la paciencia de Dios te va a esperar todavía mañana, pero a lo mejor tu vida se acaba hoy, porque la paciencia es eterna, pero tú no. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, aunque la paciencia sea eterna, porque yo no lo soy, yo no debo jugar. Porque a lo mejor, aunque la paciencia me esté esperando mañana, pero yo no tenga tiempo de llegar. Aunque la paciencia de Dios sea tan amoroso, tan tierno contigo, que te espere de aquí a un año todavía, pero a lo mejor tú no llegas ni al día de mañana. ¿Y de qué sirve que la paciencia de Dios te esté esperando allá si tú no llegaste ni aquí? Por eso no juegues, no juguemos, no confundamos paciencia con contentamiento. Porque la paciencia de Dios, hermanos, nos guía al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios. Nos guía a esa expresión de angustia y de dolor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y no desea nuestra condenación. Pero tampoco va a solapar tu pecado. Tampoco va a estar de acuerdo contigo cuando haces lo malo. Tampoco va a tener contentamiento cuando hacemos maldad. Cuando el hombre anda pecando, ¿cree que Dios está con él? ¿Cree que Dios lo está guardando ahí? ¿Ves? Lo mismo, hermanos, podríamos entrar en controversias, ¿verdad? Pero bueno, es entendible. Si yo les preguntara, a ver, un hombre está escuchando el evangelio, conoce, y va y se mete a una cantina, ¿Dios está con él? Pero no que Dios está en todas partes. Pero no en la situación que Él quiere que esté. Dios todo lo llena, Dios está en todas partes, es Dios. Pero ese hombre no va a estar ahí en la cantina, ayúdame Diosito, ayúdame Dios mío. No. Cuando está el hombre fornicando, pecando, adulterando, ay Señor, ayúdame, cúbreme que no me vea mi mujer, ¿Dios lo va a cuidar? No. Y si todo le sale bien, va a decir, ay, gracias a Dios me salió bien. El hombre piensa que Dios está de acuerdo con el pecado, pero no está de acuerdo. No juguemos con la paciencia, no confundamos paciencia con contentamiento.
El hombre dice: Dios está conmigo, Dios me apoya, Dios me ayuda, Dios me guarda, aunque hice esto, aunque hice aquello, aunque hice aquello. Yo oía de un hombre que hizo algo indebido, conforme a la palabra de Dios hizo algo indebido, y en cierto momento adelante, meses adelante, se viene una situación y entre su mente estaba la disyuntiva de orar y decirle: Señor, si tú me sacas de esto, yo corrijo lo que hice mal atrás. Pero no lo decía, nomás estaba como pensándolo. Y y no será por esto que me viene por aquello malo que me venga esto. Pero no lo oraba, nomás lo pensaba. Y ya en eso se arregló la situación. Ay, qué bueno que no fue por aquello malo que hice. Esto es evidencia que Dios está conmigo. ¿Tú crees que a Dios se le olvidó lo malo que hizo ayer, cuando no lo ha arreglado y no se ha arrepentido? ¿Tú crees que Dios está con él? Él cree que sí, porque dice: me ayudó, me guardó, me sacó de este problema. Hombre necio, no ignores la paciencia y la misericordia de Dios. Te está dando tiempo para que reconozcas tus errores. No está de acuerdo contigo, pero es paciente, entiéndelo, es paciente. Hay quienes se acercan a Dios cada vez que tienen problemas y luego andan en el mundo y creen que Dios los va a estar acompañando, guardando, ayudando. No juegues. Dios no tiene contentamiento en la maldad. Dios no tiene contentamiento en el pecado. Al contrario, Dios rechaza el pecado. En Romanos capítulo 3, ¿hacia dónde nos guía esa paciencia? En Romanos capítulo 2, perdón. Fíjate que qué duro, pero al mismo tiempo qué tierno habla Pablo. Porque todo lo que tenga que ver con la salvación de tu alma es tierno. Todo lo que te lleve hacia el amor, la gracia y la misericordia de Dios es agradable. ¿Ya hallaron Romanos capítulo 2? Versículo 3 y 4. Y piensas esto, hombre, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Lean conmigo lo que sigue fuerte. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No ignoremos, hermanos, que si Dios es paciente es porque Dios en esa longanimidad, en esa benignidad, en esa paciencia nos quiere llevar ¿a qué? Si tú pecaste ayer y Dios no te castigó, no es porque sea indiferente. Si tú pecaste y Dios no te hizo nada, no es porque esté de acuerdo. Es porque te está dando tiempo para que te arrepientas de tu pecado. La paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. Si no conocemos eso, lo ignoramos y seguimos pecando, dice la Escritura, estamos atesorando ira para el día del juicio, para el justo juicio de Dios. ¿Quién quiere atesorar ira para el justo juicio de Dios? Entonces no juguemos con la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios te guía al arrepentimiento. Pero si tú rechazas la paciencia, si tú rechazas la longanimidad, si tú rechazas la benignidad de Dios, entonces el justo juicio de Dios vendrá sobre los que practican el pecado.
Porque tú haces a un lado la paciencia, haces a un lado la benignidad, haces a un lado el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Pero si tú agarras esa paciencia y te arrepientes, alcanzas misericordia y perdón de Dios. Cada día que pasa no es un día que Dios te da para pecar, entiéndelo. Cada día que pasa no es un día más que Dios te da para que andes en el pecado o en el mundo o haciendo lo que tu carne quiere. Cada día que pasa es un día de oportunidad para que vengas a Cristo y te arrepientes y te entregues a Cristo de todo corazón y seas salvo hoy, no mañana. Porque tú no eres eterno. Dios sí, su paciencia sí, pero tú no. Tú no eres eterno. Y si mueres en tus pecados, olvídate. No sabes lo que te espera. No, sí sabes lo que le espera. El hombre sí sabe lo que le espera al morir sin Cristo. Sí sabe lo que le espera, porque tiene su conciencia. Dice el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Sigue jugando con Dios y eso es lo que te va a llegar. Sigue rechazando la misericordia de Dios, sigue jugando con su paciencia y esto te va a llegar. Pero mejor aprovecha la oportunidad, mejor aprovecha la paciencia, porque esa benignidad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando tú te arrepientas, vas a sentir tristeza, pero de la buena. No es remordimiento, es tristeza, y vas a reconocer y te va a doler y vas a decir: Señor, ¿cómo tú siendo tan bueno me esperaste tanto tiempo? ¿Cómo yo siendo tú tan glorioso, tan maravilloso, me aguantaste tanto? Perdóname. Y vas a pedirle perdón. ¿Cómo yo pude ser tan tonto y tan necio de ofenderte y de fallarte una y otra vez? Porque ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Experimentar la tristeza, no solo por haber hecho lo malo, sino por haber ofendido a Dios. Tú siendo tan bueno, Señor, tú siendo paciente y hasta tolerante, no dándome lo que yo me merecía, pues. Tú siendo paciente conmigo, no castigándome y dándome lo que mis obras justamente merecían. Fuiste paciente. Vas a sentir tristeza de veras. Pero esa es la tristeza, la buena, la que produce salvación. Esa tristeza te hará pedirle perdón a Dios porque Él ha sido tan bueno. Y le vas a agradecer: gracias, Señor, porque me esperaste tanto tiempo. Gracias, Señor, porque yo debería de estar pues no sé cuántos haya, pero en el quinto infierno debería de estar. Pero mira, tú fuiste tolerante, paciente, bueno, misericordioso, me aguantaste. Perdóname. Y vas a tener la experiencia viva del arrepentimiento, que es según Dios. Y ese arrepentimiento producirá en ti la salvación, porque clamas a Cristo: perdóname, Señor. Perdóname por haber... Amén o no amén. ¿Cuántos han pasado por ese proceso ya? ¿Cuántos han experimentado ese dolor de haberle fallado a Dios? Sí. En Romanos capítulo 3, te vas a dar cuenta de esto. Mira, dice Romanos 3:23 en adelante: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. ¿En qué? ¿En qué? Mira, Dios es paciente.
los pecados pasados. Pero ¿con qué propósito lo hizo? Mira, no porque estuviera de acuerdo contigo, no porque se solapara en el pecado tuyo. Dios fue paciente. Aquí lo dice el siguiente versículo: con la mira de manifestar su justicia. La paciencia de Dios tiene como propósito que tú alcances, ¿qué cosa? La salvación. No para que sigas jugando con Dios, no para que sigas pecando, no para que sigas ofendiéndole a Él con tu vida licenciosa. No, aquí dice que es para que manifieste Él en ti su justicia, la justicia de Cristo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos de la fe de Jesús hay aquí? Entonces somos, ¿qué, hermanos? Justificados. Somos justificados por la sangre de Cristo, bendito sea el Señor. Por eso hemos renunciado al pecado y por eso debemos dejar todo el mundo atrás, porque ya somos justificados por la sangre de Cristo y ya no queremos seguir ofendiendo a ese Dios paciente, misericordioso y perdonador. Ya lo hicimos una vez. Baste tal tiempo, ya. Baste eso ya, pero ahora no. Ahora debemos vivir en la justicia y en la santidad de Dios. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro también lo establece así, segunda de Pedro capítulo 2, capítulo 3. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos, por su paciencia? Segunda de Pedro 3. Dice así. Aquí se refiere a la segunda venida, pero la misma paciencia es la que Dios tiene. Aquí dice el versículo 9, conocido de todos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Es qué, hermanos? ¿Con quién? Para conmigo, para contigo, para con nosotros. Es paciente para con nosotros, no queriendo que uno solo perezca. Dios ama a todos los hombres. Todos los hombres pecamos, todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura que por eso Dios sujetó a todos en pecado. Dios sujetó a todos en pecado para tener misericordia de todos. Y Dios no quiere que uno solo se pierda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que uno solo se vaya al infierno. Por eso ha sido paciente, porque quiere que todos los hombres sean salvos. O sea que tú que piensas que Dios te da un día más para el pecado, estás equivocado. Si mañana amaneces, si hoy no te arrepientes, si mañana amaneces, dale muchas gracias a Dios. Dale muchas gracias a Dios, pero el día de mañana no te lo da para que hagas lo malo, te lo da para que te arrepientas, porque el día de salvación es hoy. Dale gracias a Dios que te dio el día de hoy para que te arrepientas hoy si no eres salvo y vengas a Cristo hoy, porque mañana quién sabe si te llegue, si nos llegue, no sabemos. No sabes. Uno puede decir, mañana voy a ir para acá, por allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy con el novio, con el amigo, puede ser tus planes, pero quién sabe si te llegue. Pero el día de hoy ya te llegó y Dios te lo dio para que te arrepientas hoy, porque Él ha sido paciente
ha sido paciente, Él es paciente y tú estás vivo hoy. Y aprovecha esa paciencia, ¿para qué? Dice aquí, para que seas salvo, para que procedas al arrepentimiento. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no juegues más con la paciencia de Dios y arrepiéntete hoy. Y si esto la palabra de Dios lo dice en este sentido, hermanos, para que podamos comprender esa paciencia. No es solapamiento, no es contentamiento, pero Dios lo sabe. Y no dará, no tendrá, de ningún modo, no dará por inocente al culpable, de ningún modo lo hará. O sea, ni pienses que tú pecas y Dios te solapa, o peor aún, que Dios está contento con tu pecado. No lo pienses. La paciencia que Dios ha tenido con nosotros es para que nos arrepintamos y seamos salvos. En Hechos 17, el apóstol llegó a una ciudad, el apóstol Pablo llegó a una ciudad. Es increíble, hermanos. Es increíble lo que pasó en Atenas. A mí me sigue sorprendiendo y no lo entiendo. No alcanzo a comprender. Vaya, por un lado a veces lo veo hasta de risa, por otro lado lo veo tan difícil de entender. Atenas, llega Pablo a Atenas. ¿Qué es Atenas, hermanos? ¿Qué ciudad? Atenas, la capital de Grecia, la Grecia antigua. ¿La cuna de qué? ¿La cuna de qué, hermanos? De la filosofía, del amor al conocimiento. Hombres inteligentes, hombres sabios vivían allí en sus diferentes parques. Había hombres que disertaban sobre la vida, sobre los distintos aspectos de esta, hombres con una mente brillante. Pero por encima, qué triste es ver que al hombre no importa qué tan inteligente sea, qué tanta sea su capacidad intelectual. A Pablo no le asombró que aquella ciudad estuviera llena de hombres filósofos, hombres sabios. ¿Saben qué le molestó? Que la ciudad estaba entera entregada a la idolatría. Como un hombre que se precie de ser inteligente piense que un pedazo de piedra lo va a oír. Y es lo que yo no entiendo. ¿Dónde les queda lo que dicen que tienen de inteligencia? Cualquiera sabe que esto no oye. ¿Sí o no, hermanos? No, ustedes saben qué es esto. Mire, para que se oiga. No me dijo quién. A lo mejor este sí. Ay, este está, me lo pusieron más abajo este. A ver, a lo mejor este sí contesta. Vamos a ver. ¿Sí contestó? ¿Dónde está la inteligencia de esos hombres? ¿Dónde está la inteligencia de esos hombres que tanto pensamiento hasta el día de hoy nos dicen? Sócrates, Platón y quién sabe cuántos hombres con una mente brillante pidiéndole a un pedazo de piedra. A veces da risa, pero no se puede entender. La cuna del conocimiento, la cuna de la filosofía entregada a la idolatría. Y Pablo se enardecía al ver eso. El corazón de Dios también, al ver al hombre entregado en la idolatría. Y entonces Pablo está mirando en Atenas, en capítulo 17. Dice que va por las calles y ve un altar al Dios no conocido. Fíjate, aquellos hombres eran tan idólatras, pero no se habían atrevido a hacer una figura del Dios vivo y verdadero. Tenían de Zeus, tenían de, ¿qué otros dioses hay de la filosofía griega?
perdón, Zeus, Cronos, Hades, hasta esta Lesbos. Los griegos tenían a la diosa Lesbos, la diosa de las lesbianas. Tenían dioses para todos los gustos o para todos los pecados más bien. Pero el Dios no conocido es un Dios santo. El Dios que Pablo predicaba era un Dios santo. Nada más se hicieron un pedestal. No se atrevieron a hacer figura o imagen del Dios vivo y verdadero. Hallaron un altar nada más que decía el Dios no conocido. Y Pablo les dice: a ese Dios que ustedes adoran sin conocer es al que yo predico. Y ese Dios, les dice en el versículo el 24, ese Dios hizo el mundo, hizo todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, y Él es Señor del cielo y de la tierra. Pero Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no nos necesita. Él es el origen de todas las cosas. Bendito sea su nombre para siempre. De una sangre, ese Dios que ustedes no conocen, pero que ahora yo les vengo a predicar, ha hecho todo el linaje de los hombres que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado, ¿qué cosa? El orden de los tiempos. Tú aquí llegas, Dios es eterno, pero tú no. Dios es eterno, pero tú no. Por lo tanto, no juegues con la paciencia de Dios. Y arrepiéntete hoy y entrégate a Cristo hoy. Rechaza y renuncia al pecado hoy. Porque tú no sabes hasta cuándo será que ha sido prefijado los límites, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y en vista de que Dios ha fijado ese límite, busquen a Dios, dice el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Bendito Dios, porque aunque ciertamente dice aquí, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de ti. Él te ama y quiere tu salvación, pero no está lejos de ti. Siendo pues, dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Lean conmigo el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha sido paciente y no ha actuado con justicia, derramando su ira por causa de los pecados del hombre. Ha sido paciente. No es que haya ignorado esos pecados. Si aquí dice los ha pasado por alto, es en el sentido de que ha sido paciente, paciente, paciente. Ahora, el arrepentimiento, como lo presenta Pablo a la ciudad de Atenas, y la palabra de Dios nos lo presenta a nosotros y a todo el mundo. El arrepentimiento no es una sugerencia, escúchalo bien. El arrepentimiento no es una opción para tu vida. No, el arrepentimiento es una orden de Dios. Dios te ordena, Dios te manda que te arrepientas. Ya hiciste lo que quisiste, ya pecaste, ya te enlodaste, ya te revolcaste en el fango y en la hoguera del pecado, ya nos hundimos. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
porque la paciencia de Dios nos guía, nos lleva, nos trae al arrepentimiento. No a esa vida pecadora que dices, Dios es mi cuate. Dios es Dios y tú eres tú y Él es santo y tú eres pecador. Y si no te arrepientes, dice aquí el versículo 31, acuérdate, ahí sí. La paciencia se va por un lado y tú te vas por otro lado. El 31 dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y la paciencia de Dios sigue, pero tú estás sujeto a juicio. ¿No quisiste aceptar ese llamado pacífico, paciente de Dios en su momento? Tendrás que enfrentar la ira de Dios. No confundamos paciencia con indiferencia, tolerancia, mucho menos con contentamiento. Arrepiéntete y entrégate a Cristo. Deja de jugar con dos señores y entrégate a Cristo. Deja de andar en el pecado. Deja de provocar la ira de Dios. Deja de provocar la ira de Dios. Mejor arrepiéntete, porque Dios te manda, te ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y la paciencia de Dios nos quiere traer a este lugar al arrepentimiento, donde encontraremos el perdón, la gracia, el favor y la salvación y la vida nueva que Cristo nos da. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Alguien quisiera venir aquí adelante para decirle: Señor, perdóname. Experimenta esa tristeza por haberle faltado a Dios. Dime qué mal te ha hecho. Dios no te ha hecho ni uno. Puro bien te ha dado. ¿Y con qué le contestamos? Con maldad, con ofensas, con indiferencia.